Esta es la tabla 4.1 del Ocon y Tojo, perdón, del PITS. Ve situaciones que no podría ser lo del Ocon y Tojo, las correlaciones que nos da el Ocon y Tojo. Teniendo a la mano esta información, vamos a ver algunos problemas. El primero dice: por una tubería de acero comercial circula vapor a una temperatura de 150 grados centígrados. La tubería tiene un diámetro de 3. Calcúlese el flujo de calor si la temperatura del aire es 15 grados centígrados. Entonces, tenemos el tubo dispuesto en forma horizontal. Se trata de un tubo. ¿Por qué normalizado? Porque solamente de este tubo nos dan el diámetro de 3 pulgadas. No nos dicen el espesor, el diámetro interno, el diámetro externo. Entonces, con este dato, lo que hay que hacer es ir a la tabla que tenemos en el PIT. Se trata de la última tabla. Y en base a esta información, encontramos el diámetro interior, el espesor, el peso por unidad de longitud, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, acción detallada del tubo. La longitud es de 3 metros, está en contacto con aire, ambiente, que se encuentra a 15 grados centígrados. El vapor ingresa a 150 grados centígrados. Entonces, aquí en esta sección, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos la identificación de las películas. Aquí hay una película que tiene que ver con el coeficiente de condensación. ¿Por qué? Por el fluido que circula por dentro de la tubería. Tenemos vapor. Ante la diferencia de temperaturas, el vapor está a 150 y el aire a 15. Entonces hay una pérdida de calor. El calor pierde en forma radial. Y esta pérdida de calor del vapor origina una condensación. Vamos a encontrar acá una película de condensación. El tema de condensación está en el siguiente capítulo, así que lo vamos a mencionar. Esta es la película de condensado. Bien, de la superficie interna a la superficie externa, vamos a identificar acá una temperatura y acá otra. Y vamos a llamar omega I a esta temperatura de omega I. Y esta otra vamos a llamar T omega 0. A veces también llamamos temperatura superficial, sub S. Entonces, entre las dos caras, la cara interna y la cara externa, existe conducción. Y de la superficie externa al medio ambiente, encontramos que hay otra película que es la película de convección natural externa. Esta es la película de convección natural externa. Estamos en el capítulo de convección natural. Entonces, el calor que tenemos que encontrar tendría que ser de la superficie externa al medio ambiente.
aire. Este sería el calor por convección. También adelantando un poco, calor por conducción. A esto llamamos calor por conducción a través de la pared. Conducción, bueno, para identificar, llamaremos así. Y este es el calor por convección, ambos, es decir, el calor por conducción a través de la pared debe ser igual al calor por convección de la superficie externa al aire. Aire es lo que rodea y el aire se encuentra a una temperatura de infinito constante. El volumen de aire es sumamente grande, entonces no va a cambiar esta temperatura que es de 15 grados. Bien, ese es el calor por convección. Lo que nos interesa es encontrar el calor por convección. La expresión de calor por convección es H de convección externa, lo llamaré H sub 0, por el área A sub 0 y por las temperaturas. ¿Qué temperaturas? Temperatura de la superficie que hemos designado con T omega 0 o T sub S. Llamaremos T sub S a esa temperatura menos infinito. Entonces, esta sería la expresión que tenemos que resolver. ¿Qué pues encontramos? ¿O qué dificultades encontramos? H. No tenemos H, hay que H. Y tampoco tenemos la temperatura de la superficie. Entonces, para hallar el calor a través de esta expresión, H y la temperatura de la superficie. Pero para hallar la temperatura, para hallar H en convección natural, primero el número de Grashof, luego el Rayleigh, si es necesario, y permitir luego finalmente encontrar H. Y para las propiedades relacionadas con Grashof, la temperatura de película. Como sabemos, la temperatura de película es temperatura de la superficie más la temperatura del medio sobre 2. Pero resulta que esta temperatura no se conoce. La temperatura no conocemos, no es dato del problema. ¿Qué hacemos? Pensamos lo que sucede en el interior, es vapor que se condensa, entonces forma una película. Y generalmente este coeficiente de película, es decir, el H de conducción, perdón, de condensación, llamaremos así, H de condensación, es grande. Hemos visto que cuando el H es grande, la resistencia es pequeña. Por otra parte, también consideremos, aunque acero comercial, pero en el ánimo de simplificar la solución del problema y hallar el calor a través de esta expresión, consideremos que la resistencia que ofrece esta pared también es despreciable. Entonces, esto, sin embargo, es algo que nos impide despreciar la resistencia por conducción. Se trata de un acero comercial. De todas maneras, podemos considerar que la resistencia que ofrece la pared es importante. En ese caso, con esas consideraciones, es decir, el hecho de que
H de es grande y que la resistencia de la pared pequeña, entonces esto es grande y la resistencia de pared es pequeña, en estas condiciones podemos decir que la temperatura del vapor es igual a la temperatura de superficie. Y de esa manera se puede simplificar. En otro caso, tendríamos que entrar dentro de un cálculo iterativo, ya que la temperatura desconoce. Entonces, del tipo de problemas que hay que iterar para encontrar la temperatura de superficie, vamos a ocupar más adelante, ¿no? Especialmente cuando lleguemos al tema de mecanismos combinados. Por el momento estamos de esta manera. Estamos considerando que la temperatura del vapor es igual a la temperatura de superficie. Y cuando sucede eso, cuando la presión es muy grande y cuando la resistencia de pared se considera muy pequeño. Entonces, en ese caso, ambas temperaturas pueden considerar como iguales. De esa manera estaría resuelta la temperatura de su S, que no conocemos. Y con la partícula hallamos las propiedades. Entonces, eso es lo que hacemos. Perdón. Aquí tenemos un dato de temperatura de superficie, pero el problema no nos plantea. Bueno, tendríamos que, al ser un acero comercial, tendríamos que añadir un dato de temperatura de superficie. Un dato, aunque no está acá planteado, entonces de esa manera simplificamos. Un dato tendría que ser justamente la temperatura de superficie. La temperatura de superficie es 120. Este es un análisis considerando que la resistencia de la pared del tubo es despreciable, pero bien es un acero comercial, entonces debemos considerar este dato. Temperatura de superficie igual a 120 grados, diferente de la temperatura del vapor. ¿Por qué es diferente? Porque la resistencia la pared es importante. Ya, entonces, este dato que estamos dando al problema facilita enormemente la solución y con esta temperatura que es dato añadido, la temperatura de película, 120 más 15, que es la temperatura del ambiente, sobre 2 nos da 67,5. La tabla A4 de propiedades físicas del aire a una atmósfera y encontramos la temperatura, bueno, no existe en esta tabla exactamente para 67,5. Entonces hay que interpolar. 67,5 se halla entre 50 y 70. Entonces, por interpolación hallamos beta, eta, el número de coeficiente de... Hasta acá está claro. Bueno, esto vamos a obviar porque añadiendo que es importante es la temperatura de la superficie, ¿no? Aunque en el enunciado no está, pero vemos que en el desarrollo ya se está temperatura. Entonces, debe ser un dato. Y esto lo vamos a ver más adelante, cuando simplificar un problema justamente para el tema de superficie. Eso lo vemos más adelante. Por el momento, estamos recurriendo a este dato que es temperatura de 120. Entonces, estamos en 45 y de esa manera hallamos las propiedades K, beta, eta y el número de Prandtl. Vamos a calcular el número de Grashof, gravedad local,
beta, que es el coeficiente de dilatación volumétrica, ya tenemos. Delta T o gradiente, que es la diferencia de temperatura, superficie menos ambiente. D es característica. Para un tubo que está dispuesto en forma horizontal, la longitud característica es el externo. Si este es el diámetro externo, este es el diámetro externo, entonces la longitud característica que necesitamos para el Grashof es igual a externo. Y ya conocemos el valor del diámetro externo, 88,9 milímetros. Después, creo que tenemos algún problema. Sí, ¿qué pasa si el tubo estuviese dispuesto en forma vertical? En el Grashof, la longitud característica para este caso es la altura. Si llegamos a la altura L, entonces para un tubo dispuesto en forma vertical, la característica que va a intervenir en el Grashof es la altura L. Bueno, para diferenciar de L, podemos llamar altura o distancia vertical. Entonces hay que tener cuidado. Para tubos horizontales, la longitud característica en el Grashof es el diámetro externo. Y si el tubo estuviese en forma vertical, es la altura del tubo. Entonces, consideramos el diámetro externo. Esto está en metros. Está al cubo. Aquí hay este es el diámetro externo. Acá está. 88,-3 para expresar en metros al cubo. Este es el valor de beta. Esto, diferencia de temperaturas. Y eta, viscosidad cinemática elevado al cuadrado. El valor 5,55 por 10 a la 6. Aquí estamos aclarando que la longitud característica es el diámetro externo. Es mayor a 3. Entonces utilizamos la ecuación de Rice para tubos horizontales. ¿Recuerdan que esta es la expresión? Y como ven, los tres grupos adimensionales llevan el subíndice F, que quiere decir que las propiedades deben ser halladas a la temperatura de película, y eso es lo que hemos hecho. Por tanto, pasamos. Grashof por Prandtl es Rayleigh. Aquí ya tenemos un valor de Rayleigh, multiplicando Grashof, ver, no, está bien. El número de Grashof, 5,56, que multiplica al número de Prandtl, que vale 0,6901. Todo esto elevado al exponente 0. El resultado nos da un Nusselt de 20,79. De la expresión de Nusselt, hallamos despejando Nusselt por K sobre el diámetro externo. El Nusselt no importa si es horizontal o es vertical, D es siempre diámetro externo, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Grashof sí hay que diferenciar el diámetro equivalente o la longitud equivalente. Para tubos horizontales, diámetro externo, y para tubos verticales. Pero para el Nusselt es diámetro externo, para ambos casos. Reemplazando. Encontramos un H de 5 unidades kilocalorías por metro cuadrado, hora y grado centígrado. Bien. Entonces, ya tenemos el dato de H hallado. Ya tenemos el dato también de la temperatura. Reemplazamos.
Y encontramos el calor perdido por convección, 517,3 kilocalorías. Entonces, este es el resultado que hemos buscado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Está claro? Bien, continuamos. En este problema dice calcular la pérdida de calor desde una pared vertical expuesta a un ambiente con nitrógeno a 40 grados y una atmósfera de presión. La pared tiene 6 pies de altura y 8 pies de ancho o anchura y se mantiene a 120 grados Fahrenheit. Entonces también lo podemos considerar como un problema de convección natural en régimen permanente. Entendemos que el volumen de nitrógeno es sumamente grande y esta temperatura va a permanecer constante. Se trata de una pared que tiene dimensiones definidas, 6 pies de altura y 8 pies de ancho. Bien, es más que todo hallar las propiedades. Entonces, primero, hallamos la temperatura de película, temperatura de superficie más temperatura a la que se encuentra el nitrógeno sobre, ¿no? Y efectivamente es la media entre, bueno, vamos a hacer el cálculo. Claro esto. Tenemos que ya decía la temperatura de película. Temperatura de 120. Temperatura del medio ambiente, que es nitrógeno, 20 sobre 2, lo que nos da 80. Entonces hallamos la temperatura de película. En Celsius, esto es 26,67. Bueno, ahora tenemos un problema de que para el nitrógeno tenemos varias para llegar al coeficiente K, la viscosidad y el número de Prandtl. Sin embargo, en algunos podemos encontrar también tablas resumidas para el nitrógeno y de esas tablas podemos encontrar esto. De todas maneras, como nos basamos en el Ocon-Itojo, para la densidad hay una tabla más adelante. Por el momento lo veremos así en forma superficial de estos datos. Para hallar el coeficiente K también tenemos tablas, viscosidad y bueno, teniendo aquí lo que nos falta es el calor específico para poder de Prandtl. Es decir, como el número de Prandtl es Cp por mu sobre K, al tener, bueno, para hallar el número de Prandtl necesite el calor específico, la viscosidad dinámica y el coeficiente de conducción. Entonces, podemos calcular mediante este, pero suponer que ha sido hallado, es este valor. Para beta, recursión, como les he explicado, B minúscula es un valor promedio de viscosidad. B sub 1 es el volumen específico, la temperatura T sub 1, B sub 2 es igual, es a la temperatura T sub 1. Esta expresión se puede escribir en función de las densidades, porque en las tablas podemos tener densidades en vez de viscosidades, pero si el volumen específico se mide o tiene unidades metros cúbicos por kilogramo y la densidad se mide en kilogramos por metro cúbico,
vemos que el volumen específico es el inverso de la densidad, ¿verdad? Es así. Por tanto, esta expresión se puede escribir también en función de las densidades. Y de las densidades para el nitrógeno hallamos a la temperatura de 40, hallamos la densidad, 79,18 libras por pie cúbico, a otra temperatura, porque necesitamos de dos temperaturas. Entonces elegimos una temperatura que puede ser 80. En este caso es 80 grados. Y esta temperatura también hay. Por tanto, reemplazamos en la expresión las densidades y las temperaturas que hemos utilizado. Y de esa manera hallamos el valor de beta en grados Fahrenheit a la -1. Entonces, de esta forma, el valor de beta, repito, esta temperatura, bueno, la primera temperatura a la que se encuentra el nitrógeno, que es 40, y en la tabla el de temperatura seguramente es 80, no tengo a la mano la tabla, y a esa temperatura encuentro la densidad. Entonces, si en esa tabla pudiese haber ocurrido que la siguiente temperatura era 60, 40, 60, 80, etc., entonces podríamos también haber tomado esa otra temperatura, que es 60, y para esa temperatura la densidad. Tienen que ser temperaturas prácticamente sucesivas, 40, 80, 100, 70, 60, 80, en fin. Entonces, con ese criterio se hace el cálculo de beta. Las temperaturas tienen que ser temperaturas de tabla, y para esas temperaturas, en función de las densidades, hallamos beta y tenemos el valor de beta. Como tenemos ya todas las propiedades necesarias para hallar el Grashof, es decir, beta y eta, reemplazando ahora la longitud característica. Se trata de una pared vertical. Entonces, esta pared vertical, dimensiones, la altura y el ancho. A la altura podemos llamar L sub B, longitud vertical, y al ancho longitud horizontal, L sub H. Los datos que nos dan son alto 6 pies y ancho 8 pies. Como la posición es vertical, entonces la longitud característica es la altura vertical, L sub B. Y de esa manera se procede. Aquí tenemos la altura 6 pies elevado al cubo. En este caso, viscosidad cinemática elevado al cuadrado. Resolviendo, hallamos este valor. Este valor tiene, o este número es adimensional, y el resultado debe resultar adimensional. Estamos trabajando con, verificamos. Esta es la gravedad a nivel del mar en unidades inglesas, es decir, pies cuadrados, perdón, pies sobre segundo al cuadrado. El equivalente a la gravedad en sistema, digamos, en sistema internacional, metros sobre segundo al cuadrado, sobre segundo al cuadrado. Beta, hemos visto que está en unidades 1 sobre grado centígrado. Perdón. El gradiente, grados Fahrenheit.
la longitud característica en pies. Las unidades, pies cúbicos. La viscosidad cinemática, como vemos, está en pies cuadrados por segundo. Pies cuadrados por segundo. Está elevado al cuadrado. Entonces, como vamos observando, aquí tenemos exponente 4 y en el numerador pies exponente 4. Estos grados Fahrenheit se simplifican con estos otros y se simplifica con segundo al cuadrado. Por tanto, vemos que se trata de un valor adimensional, es decir, 5. Entonces, las unidades que acompañan a estos valores numéricos son correctos. Está verificado de que es. El Zalig es el producto del Grashof por el Prandtl. Entonces, este valor multiplicamos por el número de Prandtl, que es 713, y de esa manera hallamos el Zalig 3,648 por 10 a la 10. Bien, se trata de una placa vertical. Este valor corresponde al régimen turbulento, pero de todas formas, es un saber en la tabla 4.1 del PITS para superficie vertical. Entonces voy a anotar el valor para ir a esta tabla. El circulado es de 3,648 por 10 a la 10. Vamos a PITS. Acá está. Placas verticales. Vemos en qué rango se encuentra el valor calculado. De todas maneras, para que no haya ninguna duda, el valor calculado de Zalig es 3,648. Esto es 3. 10 a la 10. Y vemos que está en este rango. Entre 10 exponente 9 exponente 2. Por tanto, le corresponde un coeficiente C de 0,13 y un exponente A de 1/3. Con esos valores volvemos al cálculo. Aquí está el coeficiente. El coeficiente es 0,13 y el exponente 1/3. Y hallamos el Nusselt. Y de la expresión del Nusselt, que es L sobre K, despejando, encontramos H. En el Nusselt, E dura. Entonces, acá está reemplazada la altura, el valor de Nusselt calculado, como también el Nusselt es adimensional, y el valor de K. Y de esa forma encontramos el coeficiente de convección natural. Unos 8, es un valor pequeño, pero es lo que resulta. Reemplazando en H, el área, como tenemos las dimensiones, nos da 48 pies cuadrados, la diferencia de temperatura, superficie menos ambiente, y el resultado final, 4.100,67 BTUs por hora. Bueno, volviendo al tema de las propiedades. Decía, esas propiedades que estamos utilizando para los cálculos, vamos a ver con más detalle un poquito más allá, más adelante, a qué tablas recurrir,
etcétera, etcétera, pero por un momento lo daremos por hecho, es decir, como valores correctos. Más adelante vamos a ver estos valores. Bien, ¿alguna duda? ¿Está claro? Entonces, estos problemas, la dificultad mayor es hallar H. Este tercer problema dice, ¿cuál es la carga de calor generada en un restaurante por una pastilla de 1 metro por metros que se mantiene a 134 grados? La temperatura del ambiente es 20 grados centígrados. Entendemos que se trata de una pastilla o como una especie de plancha, más o menos en perspectiva, podemos ver de esta forma. Las dimensiones son de 1 metro, 0,8 metros. Entonces, la temperatura de la superficie, el problema nos dice que se encuentra a 134, es decir, de temperatura superficial. Se mantiene constante en 134 grados. Y el ambiente, al que también suponemos muy grande, un volumen muy grande, también se mantiene constante en 20 grados centígrados. Se trata del aire. ¿Cuál es la carga de calor generada? Es decir, ¿cuál es el calor o la magnitud del calor que está hiriendo al aire a partir de la superficie de esta plancha, que se llaman parrilla? Entonces, la expresión la conocemos. Calor por convección igual a H por el área y por la diferencia de temperaturas, superficie menos temperatura del ambiente. Entonces, otra vez tenemos el caso de H. Encontrar H para estas condiciones. ¿Cómo podemos catalogar esta condición como una superficie plana con el lado caliente hacia arriba? Entonces podemos ver esta superficie como superficie con el lado caliente hacia arriba. Lado caliente hacia arriba. O simplemente con superficie hacia arriba. Partimos con la determinación del número de Grashof. Necesitamos de las propiedades y estas propiedades vas a la temperatura de película. Temperatura de superficie más temperatura del ambiente, que es el aire, sobre 2, lo que nos da grados. Vamos a la tabla A4, que es del Ocon y Tojo. Resume muchas propiedades del aire. Es una tabla, digamos, resumida. Entonces, en esta tabla no existe para el valor de temperatura de C. Entonces, interpolamos entre un valor inferior y un valor superior a 77. Ustedes pueden hacer verificación. Interpolando, hallamos eta K
El número de Prandtl en tabla podemos hallar sin necesidad de calcular el Prandtl, beta y L, la longitud característica para esta posición del plano se calcula si L es 1 metro y L2 es 0,8 metros. Entonces la longitud característica va a ser L1 más L2 sobre 2. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, 1 más 0,8 nos da 0,9 metros. Y reemplazamos en la expresión de Grashof. Tenemos, aquí estamos utilizando la gravedad local, 9,78 metros por segundo al cuadrado. El valor de beta, acá está. El valor del gradiente, 134 menos 20. 100 es la temperatura de superficie. La longitud característica, 0,9 metros al cubo. Viscosidad cinemática. El valor que resulta es 5,5 por 10 a la 9. Es adimensional, cupón de Grashof es adimensional. El Zalig, calculamos, y resulta 3,78 por 10. Como el límite es 10 exponente 9, arriba de 10 exponente 9 es turbulento y por debajo es laminar, eso dice la teoría. Pero en el PITS vamos a ver efectivamente este valor corresponde a una condición turbulenta. Entonces, con ese valor vamos al PITS, a la tabla del y vamos a encontrar el exponente y el coeficiente. Entonces, el valor que tenemos es 3,78 por 10. Para nosotros aparentemente es turbulento, pero veamos si coincide esa apreciación en la tabla. Veamos. Aquí tenemos la tabla 4.1. Placas horizontales. Superficie caliente arriba. No está en este rango, ¿verdad? 10 exponente 5, exponente 7. Turbulento. Superficie caliente arriba. 2 por 10 exponente 7 a 3 por 10 exponente 10. Se entra acá. Es decir, el valor calculado de Rayleigh, que es 3,78 por 10 a la 9, se halla efectivamente en este rango y está caracterizado como turbulento. Correcto, es turbulento. Entonces, corresponde un coeficiente de 0,14 y un exponente de 1/3. Entonces, con esos valores reemplazamos, que está, y encontramos el Nusselt de 431,15. Despejamos H, reemplazando valores, encontramos, bueno, esto es más adelante. Acá está. Coeficiente 0,14 y el exponente 1/3, reemplazando, encontramos un Nusselt de 2,1813. Hallamos el coeficiente de convección 6,23. Por tanto, reemplazamos el de calor. El área, conocemos, es 1 por 0,8. Diferencia de temperatura, superficie, medio ambiente. Y el resultado, 568,52 kilocalorías por hora.
Podríamos haberlo resuelto con las expresiones de Locón y Tojo. El caso es plata y el medio ambiente es aire, ¿verdad? Pero el resultado alcanzado de Raleigh supera 10⁻⁹. Entonces, no es laminar, es turbulento. Por tanto, las expresiones que tenemos en el Locón y Tojo no podrán ser utilizadas para este caso. Solamente recurrimos a la tabla 4.1. Entonces, escapa del alcance que es asumido para las expresiones de Locón y Tojo. No son válidas. Pero sí, la tabla 4.1 es válida porque puedes resolver casos de régimen turbulento. Bien, ahora pasamos a otro tipo de problemas. Convección natural en régimen no permanente. Como hemos visto, esta es la que nos ayuda a resolver ese tipo de problemas, donde tenemos principalmente dos variables, que son el tiempo, acá está el tiempo, y la temperatura que adquiere el volumen de masa M. Entonces, generalmente se trabaja con estas variables. Una, en este caso, esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. En otros casos, la temperatura podría ser la dependiente y la independiente podría ser el tiempo. Entonces, esas dos posibilidades de problemas son las más comunes. Podría haber otro tipo de problemas donde más bien la masa sea la incógnita y los datos sean la temperatura y el tiempo. Entonces, habrían tres tipos de problemas. Las vamos a ir resumiendo. El tiempo, la incógnita, y los datos. La terminal a la que llega, la cantidad de masa, etcétera, etcétera. El segundo tipo de problema, la temperatura final a la que llega y los datos. El tiempo transcurrido y la masa que va a ser calentada o enfriada. Y el tercer tipo de la masa que va a llegar a un cierto valor de temperatura en un tiempo también determinado. Entonces, tres posibilidades de problema que pueden resolverse mediante esta expresión. A ver, veamos este primer problema. Dice, un depósito que contiene 800 litros de agua ha de calentarse por medio de vapor de agua que en un serpentín de cobre de 10 milímetros de diámetro interno, 1,5 milímetros de espesor y 12 metros de longitud total. El vapor de calefacción está saturado a 4 atmósferas técnicas, tomando para el coeficiente de condensación del vapor el valor H igual a 10.000 y para el coeficiente de convección pared de tubo agua al 300 por gradiente sobre viscosidad elevado al exponente 0,33, que nos va a dar en estas unidades, expresando el gradiente en grados centígrados y la viscosidad dinámica en centipoise. A la temperatura del fluido, calcular. Inciso A, la velocidad de elevación de temperatura del agua cuando su temperatura es 40 grados. Inciso B, el tiempo que tardará el agua en calentarse, desde 40 hasta 80 grados. Bueno, tenemos acá
Estos nos sirven como una referencia. Bien, para el primer recordemos que esta es la expresión del balance. Calor por convección que se pierde igual al calor sensible que gana el fluido. Entonces, despejando la deuda de la temperatura respecto del tiempo, nos va a dar la velocidad de cambio del agua, es decir, grados en hora. Entonces, la velocidad de cambio se calcula a través de esta expresión. Entonces, requerimos para resolver el coeficiente H. Que como ya sabemos, debemos encontrar el número de Grashow, ya que es convección natural, y las propiedades para el H. Hacemos caso de las recomendaciones. ¿Qué dice? Para coeficiente de convección, pared de tubo, agua, utilizar la expresión usando delta T en grados centígrados y la viscosidad en centipoises a la temperatura del fluido. Y el problema en el inciso A nos dice calcular la velocidad de elevación de la temperatura del agua cuando su temperatura es 40. Entonces eso significa que las propiedades físicas del agua deben ser halladas a 40 grados, porque el enunciado dice eso. Hallar las propiedades de la viscosidad a la temperatura, y la temperatura del fluido es 40 grados. Bueno, en este problema no hay necesidad de calcular el Grashow, porque también está la recomendación para hallar el coeficiente H. Analizaremos de calma. Se trata de un recipiente que contiene agua, un volumen de 2 litros. El volumen se conoce de 800 litros. Y el medio para calentar es un serpentín. Por tanto, ingresa y teóricamente sale condensado. Digo teóricamente porque en la práctica puede salir un vapor húmedo. Entonces no tanto condensado. Entonces, a través de la pared se entrega calor al agua. Hay un calor por convección. Bien, entonces el calor va a elevar desde T1 hasta T2. Entonces, si vemos lo que pasa en el tubo, hacemos un corte en el tubo y observamos. Ahora está el agua. Tenemos agua en el exterior. Dentro tenemos vapor. Bien. Al condensarse el vapor, existe una temperatura a la que se encuentra el vapor y la temperatura a la que se encuentra el agua. Esta va a cambiar con el tiempo, ¿no? Porque el volumen es finito. Estamos en un caso de convección en régimen no permanente.
régimen transitorio. Bien. El vapor pierde calor. El agua gana calor. Es el balance. Es el calor sub C. Entonces, se forma una película de condensado cuyo valor nos dice que es de 10.000. El H de condensación tiene como 10.000. En la parte externa, en la superficie externa, tenemos otra convección. Se trata de convección natural que nos va a dar lugar a un coeficiente H, llamaremos H. Entonces, en esta expresión, este coeficiente H es H sub 0. Bien. Entonces, para resolver, necesitamos del coeficiente H sub 0. Y el problema nos dice que por calcular directamente de esta expresión, necesitamos de la temperatura de superficie y de la temperatura que encuentra, en este caso, el agua. Ahora, vamos al caso de la temperatura de superficie. La analogía eléctrica que nos da entre dos puntos que son la temperatura de vapor y la temperatura que se encuentra el agua, llamaremos simplemente T, porque esa temperatura cambia con el tiempo. ¿Qué encontramos? Encontramos tres resistencias. Por la película de condensación, por el tubo y por la película de convección externa. Entonces, la primera es la resistencia debido a la película de... La segunda es la resistencia que ofrece la pared del tubo. Y la tercera es la resistencia que ofrece la película de convección externa. Bien. Aquí tendríamos una temperatura, identificando sobre la tenemos una temperatura y sobre la superficie externa tenemos otra temperatura. Ahora temperatura T omega I de la pared interna. Y esta llamaremos S, temperatura de la superficie. Entonces identificamos en este punto la temperatura T omega I. En este otro punto, la temperatura superficial. Bien, este es el ciclo eléctrico que representa el problema. Este dato es importante. Fíjense que es grande, importante. Esta resistencia prácticamente la podemos despreciar. Como hemos visto, esta resistencia se evalúa como el inverso de H de condensación por área, en este caso, el área interna. Como este valor es grande, prácticamente eso hace que la resistencia de la condensación a la película sea despreciable, sea considerada como cero. Resistencia. Dice, serpentín de cobre de 10 milímetros de diámetro interno, 1,5 milímetros de espesor. Si es cobre y tiene un espesor muy pequeño, también hace que esta resistencia sea considerada
despreciable. Entonces, ¿a qué se reduce este circuito? Solamente a una resistencia que es la de la película de y las temperaturas se hacen iguales, es decir, la temperatura de vapor se hace igual a la temperatura eterna de omega I e igual a la temperatura de superficie. Y esta otra temperatura es la temperatura a la que se encuentra el agua. Bien, entonces, la temperatura de superficie vendría a ser la temperatura del vapor. Ya hemos resuelto el problema. Lo que falta es determinar el coeficiente H. Como dice el enunciado, hallar H, en este caso el de convección interna, pared de tubo agua, de acuerdo a la expresión. Y esta propiedad, que es la viscosidad dinámica, a la temperatura a la que encuentra el fluido. Y en este inciso, la temperatura es 40 grados. Bien, entonces, vamos a la tabla 5 de propiedades de agua. A 40 grados hallamos la densidad, la viscosidad, que nos da en kilogramos por metro por metro segundo. Pero sabemos que 10 a la menos 3 kilogramos por metro y por segundo corresponde a un centipoise. Entonces, de esa forma tenemos 0,654 centipoises. Hallamos la... Perdón, un momentito. De la expresión de densidad, que es masa sobre volumen, hallamos la masa. Tenemos la densidad y resulta 793,76 kilogramos. ¿No? Con el área, ya que tenemos la longitud total del serpentín, tenemos el diámetro externo y resulta un área de 49 metros cuadrados. Entonces, como vemos, estamos completando la información para hallar la velocidad de elevación de la temperatura del agua. Tenemos el área, tenemos la masa. Para el agua lo consideramos como 1, no hay problema. Lo que nos falta es determinar H y la temperatura de superficie, que es la temperatura del vapor. Para el vapor, ¿qué dato tenemos? Dice, el vapor de calefacción está saturado a 4 atmósferas técnicas. Entonces, como está saturado, podemos ir a la tabla de vapor saturado con presión de 4 atmósferas técnicas. Perdón, un momentito. Bien, aquí tenemos las figuras que representan el problema. Aquí está la identificación del coeficiente H que vamos a determinar. Y aquí está el dato de la presión. Perdón. Una muestra técnica es 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Por tanto, tenemos 4 kilogramos centímetro cuadrado, que es una presión absoluta. Vamos a la tabla de propiedades del vapor saturado y a esta presión le corresponde una temperatura de 142,92. Bueno, aquí está lo que hemos analizado. Estas serían las conclusiones. Asumimos la temperatura de superficie aproximadamente igual a esta temperatura, que es la del vapor, basándonos en la película de extracción ofrece muy poca resistencia al paso del calor, el coeficiente de condensación es muy elevado. Hemos visto que es 10.000. El otro, el material del tubo es de cobre, por tanto,
el K del cobre es muy elevado, por tanto la resistencia va a ser prácticamente especial. Y finalmente el espesor del tubo es delgado, es 1,5 milímetros. Entonces, reemplazando los datos para H, tenemos la diferencia de temperaturas, vapor menos la temperatura a la que se encuentra el agua, es 40, viscosidad es cinemática en centipoises, y de esa manera hallamos el valor de H. Reemplazamos la presión y encontramos un valor. Aquí está combinado negativo, entonces el resultado que sale es menos 1,68, que significaría que la velocidad es decreciente, pero en realidad la velocidad es creciente. El calefactor, en este caso el serpentín, por la entrega de calor al agua, está elevando su temperatura, por tanto consideramos un valor absoluto y el resultado nos da 1,68 grados por minuto. Esta es la velocidad de elevación de la temperatura en la masa de agua. La temperatura es 40. Esta velocidad no es constante porque esta temperatura podría variar. El problema nos dice, encuentren la velocidad cuando la temperatura es 60 o cuando la temperatura es 20. Entonces, esta temperatura puede variar. Si varía esta temperatura, obviamente la temperatura de película, la temperatura media, no. En este caso la expresión requiere solamente de la temperatura a la que se encuentra, en este caso el agua, requiere de la temperatura de película. En otro tipo de situaciones sí tendríamos que calcular una nueva temperatura de película, como esa nueva temperatura propiedades y un nuevo H. Bueno, en este caso solamente es función de la temperatura. Pero la determinación de la viscosidad, como depende de... Estamos a ver, esto es para la temperatura, para la viscosidad. Acá está. A 40 tenemos esta viscosidad. Pero si el agua se encontrara a 60, tenemos que ir a la tabla y encontrar para 60 esta viscosidad. O si la temperatura a la que se encuentra es 20, habría que ir a esta tabla y encontrar la viscosidad. Entonces sería influenciada por la temperatura a la que se encuentra. Bien. Entonces, de esa manera hemos resuelto el inciso A cuando la temperatura es 40. Inciso B. Recordemos el enunciado. El tiempo que tardará el agua en calentarse desde 40 hasta 80. Veamos. Aquí estamos. Entonces, la expresión que vamos a utilizar este inciso es esta. El tiempo en función de la temperatura final. Pero, como se trata del tiempo de un proceso, este H tiene que ser del proceso, es decir, un valor medio entre una condición inicial y una condición final. Hemos visto cómo encarar este caso o la solución si se presenta la determinación de H y del valor específico, ambos dependen de la temperatura. Hemos indicado que una de las formas para hallar, por ejemplo, el calor específico, es hallar el calor específico a la temperatura 1 y el calor específico a la temperatura 2. Y el valor medio nos va a dar el calor específico barra. Entonces CP1 a la temperatura T sub 1 y CP2 a la temperatura T sub 2. Lo mismo podemos hacer con el coeficiente H barra. Coeficiente H sub 1 a
a la temperatura T sub 1 y H sub 2 a la temperatura T sub 2, el valor H barra. Pero una forma más fácil es, primero, hallar la temperatura media de T sub 1 más T sub 2 sobre 2. Y con este medio hallar el calor específico que va a resultar Cp barra y el coeficiente H que va a resultar medio. Entonces es más fácil, más rápido el cálculo cuando recurrimos a la temperatura media. Entonces, el cálculo de H lo vamos a hacer así, tomando en cuenta el valor medio. Y el calor específico, como el calor específico para el agua casi es una constante, no varía, vamos a asumir el valor de 1 sin ningún problema. Procedemos de esta forma. La temperatura inicial es 40 y la temperatura final es 80. Entonces la media nos da 60. La temperatura, hallamos la viscosidad, que es lo que nos interesa para encontrar H. De acuerdo a la especie, el gradiente va a ser temperatura de la superficie, que es 142,92, la temperatura media del agua. Reemplazamos y encontramos el valor de H. Y reemplazamos en la expresión del tiempo tita, conociendo la masa, etcétera, etcétera, y encontramos un tiempo de 0,40 horas, que en minutos equivale a 28,92 minutos. Entonces, de ese modo el problema, pero es importante aclarar que se ha procedido de acuerdo a las recomendaciones del problema. Para el cálculo del coeficiente de convección pared de tubo agua, que hemos llamado H sub 0, emplear este y nos indica delta T en grados centígrados y la viscosidad en centipoises a la temperatura del fluido. Entonces, con esas recomendaciones hemos resuelto este problema. En otros problemas no siempre vamos a tener este tipo de recomendaciones, sino vamos a tener que recurrir a las expresiones que tenemos en el ocómito o las expresiones que tenemos y entonces en esos casos del ocómito o del bits tenemos que trabajar con la temperatura de película. Eso queda claro. A ver, veamos el siguiente problema. Dice, se desea, estamos casi sobre la hora, no nos va a dar tiempo para analizar este y veremos para el día de mañana. Sin problema. Bueno, veremos por lo menos el enunciado. Dice, calentar un volumen de 500 litros de agua contenido en un tanque cilíndrico de 20 centímetros de radio mediante una resistencia de eléctrica tipo placa de 20 por 30, es de 20 hasta 80. La temperatura de la superficie de la resistencia se considera constante igual a 220. Calcular el tiempo necesario para calentar si la resistencia se ubica sobre la pared vertical y debe calentar 3/4 en total. Inciso B. Cuando la temperatura alcanza 80 grados, averiguar la tasa de calor. Bueno, entonces esto lo dejaremos para mañana y vamos a ver, además decía, otras variantes de este tipo de problemas. Bueno, eso sería todo por hoy y vamos a detener la grabación. Bien chicos, entonces hasta el día de mañana con ustedes a las 8:15 las clases con un segundo grupo. Mañana,
Hasta mañana, Inge.